Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de este programa que le traemos 2 veces por semana para contarles lo que está ocurriendo con información, opiniones y comentarios acerca de la realidad en Australia, en Estados Unidos, en Latinoamérica, deportes y demás. Y hoy tenemos mucha información para compartir. Vamos a empezar hablando un poquitito de Australia, después pasamos a otros temas. Pero usted fíjese una cosa. El hijo de Donald Trump estaba por visitar Australia en un tour. Él quiere presentarse como candidato, no ahora, sino mucho más adelante. Y ya habían vendido entradas en apariciones que van a tener lugar en Sydney, Brisbane y Melbourne entre el 9 y el 11 de julio, ¿no? Pero los organizadores anunciaron abruptamente que en las últimas horas que el tour se había pospuesto debido a circunstancias imprevistas. Pero la realidad no pasaba por ahí. La realidad pasaba es porque aparentemente había enormes pedidos para que el gobierno de Australia le denegara la visa de entrada a Donald Trump, el hijo de Donald Trump, al país. Y incluso algunas organizaciones de pseudoizquierda habían pedido que le denegaran la visa al hijo de Trump para que entrara. Y llegaron a juntar casi 22.000 o 20 y pico mil firmas. Un columnista del diario The Australian, manejado por Murdoch, un muchachito de poca monta, como se llama Troy Branson, yo me acuerdo de él, pidió que su visa sea cancelada por lo que había dicho durante lo que ocurrió después de la elección del 2020, donde dijo que había existido votos fraudulentos. Mire, ¿qué tiene que ver eso con que le cancelen la visa? No sé. El gobierno de Australia oficialmente dice que no le cancelaron la visa, pero el propio hijo de Trump, en una declaración, hizo que la misma enfermedad de políticas de identidad, o woke identity politics, y la cultura de la cancelación que está destruyendo a Estados Unidos, ha también echado sus raíces en Australia. Digo que es la amenaza existencial más grande que se enfrentan a la cultura occidental y que representa el declive de la sociedad occidental como se la conoce hoy. Eso lo dijo en un video que puso en las redes sociales. Esto es simplemente la punta del iceberg de algo que vino ocurriendo en la sociedad australiana y en otras también, por supuesto, de hace mucho tiempo y que cada vez ha tomado más fuerza. La ley de inmigración en Australia, yo me acuerdo, la usé muchas veces con clientes, decía que el gobierno puede negar a la visa a cualquiera en lo que eso se llaman character grounds, cuando una persona no era de una reputación apta. Pero eso generalmente se hacía cuando alguien tenía un récord criminal, cuando había cometido violaciones a la ley, no por el que opinaba diferente a otro. O cuando venía a Australia a difundir racismo, o era un nazi, pero no una persona que siempre tenía ideas que no le pueden gustar a algunos en la comunidad australiana. Esto es lamentable. Eso es lo que mancha la reputación de Australia en el mundo, ¿no? Como le decía el otro día, la declaración de Pat Dodson, el senador laborista, que dijo que si Australia no votaba por el sí en el referéndum iba a perder su reputación internacional. Si Australia decide no enmendar su constitución, como yo creo que finalmente va a decidir no enmendarla, cuando se haga el referéndum, que el laborismo sigue sin ponerle fecha, la aclaro, y si no le ponen fecha pues no se tiene demasiada fe, no va a pasar nada. Todo va a seguir exactamente igual. Pero la campaña en ese sentido es brutal. La actriz de cine que ganó 1 o 2 Oscars, Cate Blanchett, salió diciendo que hay que votar por el sí.
Kate Blanchett tiene la misma conexión con Australia que yo puedo tener con el pueblo búlgaro. No vive en Australia hace mucho tiempo, sino que vive en una tan desconectada de lo que es la vida real. Tenía una casa en Sydney que vendió hace varios años por más de $10 millones. Y lo que no entienden las pseudoestrellitas de Hollywood es que cuando ellos más le dicen a la gente que vote por una cosa, la gente vota al revés. Ahora la extraordinaria, quizás una de las personas menos inteligentes que alguna vez haya entrado al Parlamento australiano, que es la senadora del Partido Verde, Sarah Hanson-Young, ella dijo que el referéndum por la Voice es una dicotomía entre quienes están en el lado correcto de la historia contra los malos. The nasties, dijo, the right side of history versus the nasties. Como si ella tuviera el poder de decidir quién está en el lado correcto de la historia y quién está en contra, ¿no? Y que acá no hay lugar para los tímidos, como se llama en inglés, se llama nose fence-sitters, lo que se sientan en una especie de verja con un pie de cada lado. Y declarando que todos aquellos que creen en la igualdad o en fairness y quieren estar en el lado correcto de la historia deben hacer campaña y votar por el sí. Y si no, están del lado de los malvados, como Peter Dutton y Pauline Hanson. Esto lo que le estoy leyendo no es una fantasía, no es una sátira, no es una comedia mala, es lo que están diciendo, es lo que circula por allá. Y en declaraciones que hizo un canal de televisión, dijo que era crucial que La Voz ganara. ¿Crucial para qué? ¿Para quién? O sea, ¿cuál va a ser el beneficio para alguien? Yo sí se lo puedo decir, el beneficio va a ser por una clase política dentro del movimiento pseudo-aborigen, porque muchos se van a considerar que son aborígenes y que no lo son, o que tienen una 1/10 parte y ni eso. Bueno, eso sí se van a beneficiar. El resto, usted nada, claro, nada. Pero en eso estamos llegando, prácticamente. Si usted no opina como nosotros, lo cancelamos y le damos la visa para que entre. Y si usted no vota como yo digo que tiene que votar, usted es un malvado, un desgraciado, un hijo de sabe qué. Y ella siguió diciendo, esta senadora, que es en mi opinión, de las menos inteligentes que una vez haya cursado el Parlamento, digo que es tiempo para que los australianos reconozcan a la gente de la primera nación. Si nunca hubo una nación, First Nations people, si nunca constituyeron una nación, ¿cómo la van a llamar First Nations? Y poner una voz propia para que la gente de la primera nación tenga la oportunidad de expresar su opinión acerca de los temas que impactan en vuestras vidas. Hay más de casi una docena hoy de parlamentarios de origen aborigen en el Parlamento, ya mismo, ahora, que eso significa que están sobre representados porque los aborígenes son el 1% o algo así de la población. El otro día le preguntaban a la jefa de la ABC cómo ellos identificaban aborigen, y se lo preguntaba la misma Pauline Hanson, que decía, en una interpelación senatorial, decía, cuando alguien se considera aborigen, ¿cómo ustedes aceptan que esa persona sea realmente un aborigen? Y la persona que manejaba la ABC, controla la contratación de empleados de la ABC, digo, cuando ponen la X en el casillero que son aborígenes. Entonces, y Pauline Hanson le contestó, ¿y ustedes no chequean? O sea, yo puedo poner el día de mañana que soy aborigen y de ahí me consideran aborigen. ¿Y saben cuál fue la respuesta? Sí, esto es una broma. Pero en realidad no es una broma, es una tragedia. Yo le estoy contando lo que está pasando culturalmente, mientras descendemos no en un declive perpendicular, pero sino ostensiblemente hacia abajo, deslizándonos como un tobogán encerado hasta que lleguemos hasta el piso. Hacemos esa pequeña pausa y continuamos. Antes de pasar al próximo tema, yo les hago la siguiente reflexión. ¿Alguien se puso a pensar en Australia qué pasaría con la relación bilateral si Trump llega a ganar las próximas elecciones, lo que es posible? Después del papelón y el cachetazo público que le hicieron al hijo,
al quien no le están dejando entrar a Australia, aunque no le cancelen la visa formalmente, sino por toda una campaña que nadie en el gobierno salió a condenar? ¿Alguien se puso a pensar eso? ¿O son tan cortos de cabeza que piensan que ya todo vale? Yo creo que la arrogancia que los movimientos de pseudoizquierda, que de izquierda no tienen nada, claro, ellos se subtitulan de pseudoizquierda, pero no son de izquierda en absoluto, pseudo-progresistas, aunque en realidad son regresistas o regresivos, porque quieren cancelar la libertad de expresión y fomentar la intolerancia. ¿Alguien se habrá puesto a pensar las consecuencias? Cuando yo tomo una decisión en la vida, espero que ustedes hagan lo mismo, yo generalmente trato de ver, bueno, si yo hago y digo esto, ¿qué es lo que va a pensar o decir el otro? ¿No? Quizás una cosa que yo aprendí cuando, tuve una vida de abogado, me dice, si yo hago esto, el otro me va a hacer lo otro, porque el otro no es manco. Y esto no se quedaron, no les entró en la cabeza. En fin, cambiando de tema, Latinoamérica anda mal, muy mal. Los 3 países que tienen el salario mínimo más alto de Latinoamérica hoy en día son Costa Rica, Chile y Uruguay. Pero el salario mínimo mensual más alto es bajísimo. El más alto de toda Latinoamérica es $650, mínimo. En Chile 550, igual que en Uruguay, 550. Pero sin embargo es una cifra sin ningún contexto, porque no reflejan el valor del poder adquisitivo que tiene ese dinero en cada país. En los 3 países que le acabo de mencionar hay una mejor situación económica que muchos otros, desde ya, ¿no? Por eso los sueldos son un poco más altos. Pero también el costo de vida es más caro. Y además, escuchen esto, cerca del 50% de toda la población de Latinoamérica trabaja en el sector informal. ¿Qué significa? Que trabajan en negro. O que trabajan de lo que pueden conseguir cada día. No tienen contrato laboral, no tienen estabilidad, no tienen seguro social, ni tienen ahorros para su vejez o pensión. El 50%. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Un disparate. Pero los pueblos siguen votando gobiernos que no les conviene. Pero es como si realmente estuvieran autosaboteándose. Porque como una vez dijo el Premio Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, dijo que la receta para salir de la pobreza no es muy difícil. El tema es que no sé por qué no lo quieren aplicar. Todo el mundo sabe que las políticas de pseudoizquierda conducen a más pobreza. Está demostrado, porque no hay ni un solo país en el planeta donde la hayan aplicado y las cosas hayan salido mejor y la gente se ha vuelto más próspera. Pero ni uno. Busquen en todos los manuales del mundo, pues no lo van a encontrar. Se los puedo garantizar ya mismo. Pues es así, pero siguen igual. En la Argentina pasó un fenómeno al revés. Vieron elecciones, como les voy contando hace poco, yo lo estoy siguiendo porque realmente me parece un fenómeno sociológico más que político interesante. Y están entre un candidato del peronismo, un tal Massa, que es el ministro de Economía y tiene la inflación más alta del planeta prácticamente, y el Juntos por el Cambio, que es con 2 candidatos mediocres, los dos peleándose a muerte como perros y gatos entre sí, por a ver quién es el candidato. Y después está el candidato que corre por afuera, que es justamente Javier Milei. Pero a Milei le han vuelto la vida imposible. Mire, le voy a poner un audio de un análisis donde van a leer posteos que puso el propio Milei en Twitter, tratando de parar la ola que se le vino encima. Porque los que lo quieren destruir no son los de izquierda, son la propia gente que pertenece a la patria corporativa, a la patria prebendaria, a los que tienen contratos con el gobierno. Son los ricos, no son los pobres. Es muy interesante. Escuchen esto, porque realmente vale la pena. Contundente comunicado de Javier Milei luego de las operaciones que está sufriendo en los últimos días con el periodismo, con la casta política, todos alineados para ensuciarlo, con operaciones realmente que van desde cosas completamente íntimas a denunciarlo por vender candidaturas. Vamos a verlo, a ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner. Aquí cada uno se venga con la propia. El que quiere venir acá a ver si roba un carguito, sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran. Delirio argentino. ¿Quieren hablar de financiamiento? ¿Cómo se financian los demás? ¿Cómo se financia Larreta? ¿Cómo se financia Bullrich? ¿Cómo se financia Massa?
¿De dónde sacan la plata? ¿Cuánto gastan? ¿Tenéis esa información? ¿No sería bueno que averigüen ustedes los periodistas? ¿O prefieren seguir cuestionando al único que hace cosas distintas? A los únicos que ponemos de la propia. Han naturalizado que te roben lo que pagás de impuestos para hacer sus campañas y cuestionan a los que se financian con el esfuerzo propio. Ladrones persiguiendo honestos. Una Argentina distinta es imposible con lo mismo de siempre. ¡Viva la libertad, carajo! La casta en su máxima expresión. Avisamos que no iba a ser fácil. Estamos viendo la campaña de difamación más grande de la historia argentina. Políticos, periodistas y servicios, todos contra nosotros. La razón es simple. Somos los únicos que proponemos algo distinto. Si quieren saber por qué nos atacan todos los días, de todos los frentes, la respuesta es esta. Vamos a terminar con la pauta a los periodistas. Vamos a terminar con la corrupción de la obra pública. Y vamos a terminar con los privilegios de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Y sabíamos que la campaña sucia contra Milei estaba por comenzar. ¿Se acuerdan la advertencia que había tirado Fantino hace un tiempo? Creo, no tengo ninguna valoración al respecto, ni negativa ni positiva. La voy a charlar, pero la quiero esbozar acá. Que comenzó el operativo demolición para Milei. La demolición a Milei, la demolición contra Javier Milei. Y están intentando y tirando con todos lados, sacando libros hablando de su vida íntima, con denuncias de candidatos que uno vaya a saber quiénes son, diciendo que vende candidaturas, que hace esto, que hace lo otro. Bueno, realmente algo que Milei ha dicho en reiteradas ocasiones, que cada candidato tiene que bancarse con la suya. Cada candidato tiene que bancar su campaña con sus propios recursos. A diferencia de los políticos de siempre, pasa que hay una indignación selectiva por parte del periodismo, por supuesto, que los políticos de siempre que se financian con la nuestra, que se financian a base de nuestros impuestos, sus campañas, sus grandes spots, sus grandilocuentes actos, todo lo que hacen la pagan con la nuestra. Cuando aparece un espacio más austero que quiere financiar su campaña con la propia, con la que gana en el sector privado, y le pide a sus candidatos que se autofinancien, porque acá no hay para tirar guita al techo, aparecen denuncias, que no, Milei es un corrupto, que tiene franquicias, que esto, que lo otro. Realmente es tremendo el asedio que está haciendo la prensa en contra de Javier Milei. Realmente comenzó esta campaña de demolición en su contra y recién estamos arrancando, señores. Hasta ahí las palabras de un periodista argentino independiente. Pero eso, quienes escuchan este programa asiduamente saben que yo se los había adelantado hace varias semanas, que esto estaba ocurriendo, era obvio. Ahora ya es demasiado burdo, pero nosotros lo habíamos percibido hace mucho tiempo. Y la realidad es que estas campañas de difamación son asquerosas, pero son muy efectivas. Ellos saben que son efectivas y por eso la hacen. Milei yo no creo que saque más del 17-18% de los votos, no creo que llegue al balotaje. Y ahora yo creo que estamos en una situación realmente donde va a ser una elección entre dos partidos semitradicionales y todo va a seguir más o menos como era hasta entonces. Una pena realmente, pero muchachos y muchachas, para ser inclusivo, se merecen lo que tienen, en muchos casos. Quizás no usted personalmente, pero en muchos casos la gente se merece lo que tiene. En muchos órdenes de la vida. No siempre, pero en este caso. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Mientras todo lo que les cuento ocurre, la guerra en Ucrania continúa con un salvajismo atroz. Putin por lo menos ya no dice que va a usar armas nucleares. Y los chinos han dicho que fueron ellos quienes le advirtieron a Putin de no usar armas nucleares en el conflicto en Ucrania. Y dicen que el presidente chino personalmente advirtió a Putin contra el uso de armas nucleares en Ucrania, indicando que China tiene enormes preocupaciones acerca de la guerra de Rusia, a pesar de que le ofrece un apoyo tácito, según fuentes tanto en China como en Occidente. Y dicen que este mensaje se lo entregaron a Putin cuando se encontró con Xi Jinping, el presidente chino, en Moscú en marzo pasado. Y que a partir de ese momento es cierto, Putin dejó de hablar de eso. Desde ese momento, los oficiales del gobierno chino privadamente están, de alguna manera, autohalagándose, diciendo que fueron ellos quienes lo convencieron a Putin de no hacer ningún ataque nuclear y por sus amenazas veladas de utilizar armas atómicas.
Y pararlo a Putin en el sentido de poder usar armas atómicas ha sido una parte central de la campaña china para reparar los daños terribles que ha sufrido incluso la relación entre los europeos y los chinos, de que China no condenó nunca explícitamente el ataque a Ucrania. China se ha opuesto consistentemente al uso de armas nucleares en Ucrania en todos sus pronunciamientos públicos, pero muchos en Ucrania dudaban acerca del compromiso de los chinos, debido a que los chinos con los rusos tienen una sociedad sin límites, dicen ellos, y además pusieron sobre el tapete un plan de paz que es muy parecido a lo que Rusia está proponiendo. Pero por ahora, más allá de lo que uno pueda decir o no decir acerca de lo que está pasando en la guerra de Ucrania, el aparente golpe contra Putin fracasó. Yo tengo mis dudas de que eso no fue una coreografía. La guerra continúa. Los Estados Unidos están invirtiendo billones y billones de dólares, centenares de billones de dólares dándole armas a los ucranianos. Pero en este sentido lo que les quiero decir es lo siguiente: ese dinero nunca sale de Estados Unidos o de Inglaterra o de Gran Bretaña. Llegan las armas, pero las armas las construyen los fabricantes estadounidenses o europeos. De manera tal que el dinero nunca sale. Lo que le llegan a los ucranianos son las armas. Y quienes están haciendo un negocio extraordinario son aquellos que fabrican armas, porque cuando se le dan armas a Ucrania, son armas que salen del arsenal de los países donde las armas son fabricadas y hay que hacer otras para reemplazarlas. Y ustedes saben muy bien quién es el que paga todo esto, ¿verdad? Mientras esto ocurre, el mundo se ha olvidado de lo que está pasando en Ucrania prácticamente. La economía se está recuperando de a poco. La inflación está bajando, pero no lo suficiente. Las bolsas en los principales mercados internacionales del mundo han subido, pero esa suba es un poco engañosa. Si usted se fija en los índices, se lo cuento porque esto va a afectar su cuenta de retiro de superannuation, no es una cuestión simplemente filosófica o académica, esto lo afecta a usted directamente. Si usted se fija en cómo han subido los índices, el Nasdaq, el S&P 500 y demás, esos suben porque una parte importante de esos índices está representado por compañías que son 4, 5, 6, Facebook, Google, Amazon, Microsoft. Esas han subido una barbaridad. Hay algunas compañías que están vinculadas directamente a la inteligencia artificial. Pero si usted mira las compañías que están fuera de las 5, 6, 7 más grandes, esas no han subido ni por asomo lo que ha subido el índice. Quiere decir que la recuperación de la bolsa no es lo que parece ser cuando uno mira solamente los índices. Y lo que está haciendo mucha gente en este momento se están aprovechando de que las tasas están muy altas, tasas de interés, cuando usted tiene de $100,000 ahorrados o 50 o lo que fuese, tratando de entrar en préstamos. Usted le presta la plata al banco, sea a través de un bono o de un plazo fijo, donde uno puede hoy asegurarse una tasa que a lo mejor dentro de 4 o 5 años sea una ilusión. Si usted puede asegurarse una tasa del 7, 8% de retorno, que le pagan eso dentro de 7, 8 años o 9 años, usted está haciendo un gran negocio, porque lo más probable es que dentro de 6, 7, 8 años la tasa no esté al 6, 7, 8, 9%, sino esté al 3 o al 4%, porque con lo que están haciendo, apretando a las empresas y a la economía, subiendo las tasas de interés, va a provocar una recesión, y cuando la recesión realmente venga de verdad, y la recesión tarda en venir, porque cuando uno sube las tasas de interés, pasan muchos meses hasta que se siente el efecto de la economía, ahí los bancos centrales tengan que bajar otra vez las tasas de interés y sean mucho menores los retornos. Aquí no estamos haciendo asesoramiento financiero de nadie, les estoy contando un fenómeno de lo que está ocurriendo en los mercados de capitales. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Ya se han sorteado los cruces de la Copa Libertadores de América para los octavos de final, y estos son los 8 cruces. Nacional de Montevideo se va a enfrentar a Boca Juniors, un clásico rioplatense. River de Argentina se va a enfrentar a Internacional de Porto Alegre, que no anda bien. Argentinos Juniors, obviamente Argentina, se va a enfrentar a Fluminense de Brasil. Deportivo Pereira de Colombia se va a enfrentar a Independiente del Valle de Ecuador.
Atlético Mineiro se va a enfrentar a Palmeiras, ambos de Brasil. Flamengo de Brasil se va a enfrentar a Olimpia de Paraguay. Bolívar de Bolivia se va a enfrentar a Atlético Paranaense, un club brasilero obviamente, de Curitiba. Y Atlético Nacional de Colombia se va a enfrentar al Racing Club de Avellaneda, obviamente un club argentino. No se puede hacer pronósticos en todo eso, y esto recién se va a empezar a jugar a partir del mes próximo. Ya le vamos a dar las fechas más cerca de cuando estén ya programadas, aunque todavía no están programadas ni el día de hoy, les aclaro, ¿no? Mientras tanto, sigue la emigración de ex futbolistas como técnicos como Steve Gerrard a la Liga Árabe, en Arabia Saudita. Un montón de jugadores que están todavía en plenitud se están yendo para allí, en una especie de experimento donde le están pagando sumas siderales para que integre una liga que no va a haber nadie y que no tiene ningún futuro, porque todo esta fórmula ya se ha probado en el mundo y nunca ha servido. Los regímenes dictatoriales o autoritarios en países del Golfo Pérsico quieren lavar su imagen comprando jugadores de fútbol, comprando clubes y demás. Eso ya se sabe. Hay una expresión en el idioma castellano que es muy, pero muy gráfica y que titula a todos aquellos que se dejan seducir por esto como lamejeques. Usted sabe lo que es un lamejeque, ¿no? Porque si no lo sabía, ya se enteró. Existe mucho de eso. Reitero, yo no puedo culpar a un muchacho que viene de origen humilde, que de repente le ofrecen 60 millones o 50 millones de dólares o 30 millones de dólares o 10 millones de dólares para que se vaya a jugar un rato a Arabia Saudita en una liga que va a estar de casi de entrenamiento. Pero uno tiene que cuestionar realmente a dónde está la moral y la ética que permite que eso esté ocurriendo, ¿no? Realmente estamos viendo una era muy, pero muy complicada desde el punto de vista ético en el mundo, donde prácticamente ya no hay ninguna sanción contra aquellos que violan los derechos humanos, la igualdad de género y demás. Pero la igualdad de género de verdad, no como es en Occidente. Estamos hablando de países donde las mujeres casi no tienen derechos, en algunos países no pueden andar solas, en otros países hasta hace poco no podían ni manejar un auto, en serio se los digo, como en Arabia Saudita, ahora ya se puede. Estamos en una etapa realmente lamentable desde el punto de vista ético y moral en la sociedad. Eso está ocurriendo fuera de Occidente y dentro de Occidente nos estamos autoflagelándonos con medidas absurdas, referendos inútiles, divisiones, luchas por migajas de poder y ninguna sustentada en una versión ideológica siquieramente enunciada o aceptable. Son simplemente modas. Y de eso se trata. Lo único que uno puede hacer en estos casos, por lo menos acá nos damos consejos, una opinión más, es mantenerse adheridos a sus propios valores, a su propia ética, porque acuérdense que en la vida nunca busquen que los quieran. Los que los quieran lo van a querer igual. Busquen que lo respeten por las posiciones que uno lleva en la vida y por la dignidad que uno puede mantener. El resto se lo lleva el viento. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.